El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre, muy buenos días. Te damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón por invitarnos cada mañana a este lugar, por estar atentos a la oración, por inclinar tu oído para escucharnos y estar siempre dispuesto a traer esa respuesta. Gracias por haber dejado esta herramienta que es la oración, a través de la cual podemos conectarnos contigo. Estamos tan cerca de ti como a una oración, así de sencillo. Entendemos que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos orar como conviene y podemos llegar a equivocarnos. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú tomando nuestras oraciones, nuestro ruego, nuestro clamor, y presentándolo por favor ante el Padre. Guíanos tú en la manera como debemos orar, porque eres tú el que conoces la manera correcta y no queremos hacer nuestra voluntad sino la tuya. Gracias, aquí estamos muy gozosos, entendiendo el privilegio que significa para nosotros los seres humanos, siendo de lo vil y menospreciado, como tú dices en tu palabra, los que tengamos el privilegio y el honor de poder sentarnos a tu mesa cada mañana y poder ser instruidos por ti en tu palabra. Para nosotros, mi Señor, y tú lo conoces todo, esto no es una carga. Aquí no estamos porque sencillamente nos acostumbramos a venir a tu presencia. Aquí no estamos simplemente porque tenemos algunas motivaciones, como por ejemplo, que tú intervengas a nuestro favor o nos resuelvas los problemas. Eso no es lo que nos mueve a estar aquí. Aquí estamos porque queremos menguar para que tú crezcas. Aquí estamos porque anhelamos que cada día haya menos de nosotros y más de ti, que cada día los frutos de tu Espíritu Santo puedan ser evidentes en nuestra manera de ser, de actuar, en nuestra manera de comportarnos. Aquí estamos porque hemos entendido que si no tenemos la guía tuya, estamos perdidos en este mundo. Aquí estamos porque reconocemos que no somos lo suficientemente sabios para tomar decisiones correctas. Ayúdanos tú a escoger el camino correcto, a actuar conforme a tu propósito, a estar dispuestos siempre a hacer tu voluntad. A eso hemos venido a aprender más de ti, hemos venido a llenarnos de tu Espíritu Santo, hemos venido a conocerte, Dios amado, y a estar alertas y atentos para descubrir en nuestro corazón aquellas cosas que nos alejan de ti, y que tú nos des esa valentía para poder arrancarlas de nuestros corazones, y que nuestro corazón pueda ser un altar precioso, hermoso, maravilloso, en donde la presencia tuya pueda morar. Eso es lo que anhelamos, amado. Anhelamos que el reino tuyo se establezca en nuestra vida. Tú nos dices en tu palabra que debemos buscar tu reino y tu justicia, y las demás cosas serán añadidas. Debes saber algo.
mi amado, y es que hace mucho tiempo desde que tú te revelaste a nuestras vidas, esas cosas que antes nos afanaban, esas intervenciones tuyas que antes necesitábamos, pasaron a un segundo plano, y no es que ya no las necesitemos, lo que pasa es que ya no son tan importantes. Ahora lo verdaderamente importante eres tú, lo verdaderamente importante es tu santa y bendita palabra, y a eso llegamos en esta mañana, a crecer espiritualmente a través de todas estas enseñanzas que tú nos traes con tanto amor. Es lo que tú, Padre, quieres hablar a nuestros corazones, y nosotros lo entendemos de esa manera. Por eso estamos aquí dispuestos, agradecidos, porque dice tu palabra que tú eres el que colocas el querer como el hacer. Es decir, si nosotros hemos querido estar en esta mañana, en este lugar, es porque tú, Espíritu Santo, has puesto en nuestros corazones, y nos honra muchísimo que, independientemente de cuántos años llevemos en la iglesia, de dónde seamos, tú nos llamas de muchas latitudes del mundo, y nos congregas en este lugar para hablarnos, para ministrar a nuestros corazones. Aquí, en mi caso particular, yo no vengo a mostrarle a nadie ningún conocimiento ni nada, porque nada sé, nada soy. Si algo he aprendido, ha sido gracias a tu misericordia, amado. Y hoy reconozco públicamente que todo lo que aquí se comparte viene de tu corazón. Nada tengo que ver, Señor, y quiero reconocer públicamente y darte la gloria solo al único que la merece, eres tú, amado. Y hoy te rogamos con todas las fuerzas de nuestro corazón que, Papá, nos permitas conocerte cada día más y nos permitas amarte con toda la fuerza de nuestro ser. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, por visitarnos, por bendecirnos, por mostrarnos cuánto nos amas, por hacernos dar cuenta de lo importante que somos para ti. Gracias por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia, que es la que nos levanta cada día. Gracias por tu fidelidad, porque aunque muchas veces hemos sido infieles contigo, tú te mantienes fiel. Tu amor es grande, tu amor es incomparable, amado. Gracias por cada gota de tu sangre derramada en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Gracias porque no recuerdo un solo día en que nos hayamos sentado a la mesa y no haya habido alimento. De una manera sobrenatural, ahí están los alimentos, o vienen los recursos de una manera sobrenatural. Has estado pendiente de nosotros desde que nacimos hasta este punto, y sé que si nos has traído hasta aquí, no nos vas a dejar aquí, seguirás estando con nosotros. El regalo más grande, Señor, es que la presencia tuya pueda estar con nosotros hoy. ¿De qué nos vale tener todas tus bendiciones si no te tenemos a ti? No queremos tus bendiciones, tú eres nuestra mayor bendición. Gracias, mi Señor, eres bienvenido. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Que esta enseñanza hoy sea revelada a nuestros corazones. De las aflicciones, de las luchas, de las cargas, de los problemas, tú te encargarás, Señor, y confiamos en que las luchas que nosotros podamos estar enfrentando, tú las vas a resolver, porque tú tienes cuidado de nosotros y confiamos plenamente en ti, amado. Ahora, en este instante, permite que nada nos interrumpa, que nada nos robe la paz, que nada nos robe el gozo, que nada nos robe este momento íntimo contigo. Este no es un momento para pensar en los problemas. Este no es un momento para pensar en otras cosas. Este es un momento para dedicártelo solo a ti, amado. Gracias. Te amamos con todo el corazón y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué honor tan grande y qué privilegio poder saludarles una vez más. Es una bendición. Muchos no tienen el privilegio que hoy nosotros tenemos de estar con vida. Es gracias a Dios. Es gracias a su amor, es gracias a su misericordia derramada sobre nuestras vidas. Ustedes son benditos del Señor, son amados de una manera impresionante de parte de Dios.
Por eso el Señor todos los días se encarga de tener alimento para sus ovejitas, para que sus ovejitas estén alimentadas, estén bien nutridas y para que sus ovejitas tengan fuerza para salir adelante. Gracias por estar ahí, les amamos con todo el corazón y pedimos al Dios Todopoderoso que nunca falte su favor, como lo hablábamos en días anteriores, que el favor y la gracia de Dios vayan donde ustedes vayan. ¿Se acuerdan de José? Todo lo que él hacía prosperaba. ¿Y por qué prosperaba? ¿Porque era José? No, prosperaba porque Dios estaba con José. Y eso pido al Señor con todo mi corazón, que todo lo que ustedes hagan y emprendan prospere. ¿Por qué? Porque Dios está con cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este día maravilloso, a este día bendecido por el Señor. Cosas grandes y sobrenaturales Dios hará con nosotros, y ya empezó a hacerlo. Nos dio la vida y eso es un motivo más que suficiente para comenzar agradeciéndole a Dios por la nueva oportunidad. ¿Qué tal si le damos me gusta a esta transmisión? ¿Qué tal si invitamos a nuestros amigos? No podemos comernos el pan nosotros solos, sabiendo que hay gente que tiene hambre, así que vamos a compartir este pan. Todos a compartir la palabra con sus amigos y familiares. El sueño, la meta es que cada miembro de nuestra familia pueda estar aquí. Pero es que mis hijos están en otro país. Dígale, hijo, mira, yo te amo tanto. Pero hay un programa en la mañana que se llama Verdades Eternas. Allí comparten la palabra, son unos discipulados poderosos que sé que te van a enriquecer. Te recomiendo, puedes estar en otro país o en cualquier lugar, no es excusa, pero que todos ojalá podamos estar allí conectados, creciendo en la palabra del Señor. Aquí no se predica el punto de vista del predicador, sino que nos limitamos simplemente a enseñar lo que está escrito en la santa y bendita palabra. De manera que si usted tiene una Biblia, traiga su Biblia ahí juntos, vamos mirando si lo que estamos compartiendo aquí está escrito o no está escrito. El Señor les bendiga a todos, sean bienvenidos. Tú dijiste, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde, a temblar ante tu palabra, a obedecer tu palabra, a poner por obra tu palabra. Una sola palabra tuya bastará. Yo no necesito más que tu palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy, mis amados, el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado No te avergüences de Cristo. No te avergüences de Cristo. El libro de Esther, en el capítulo 2, en el verso 10, enseña: Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Para poder profundizar en este tema, es necesario hacer énfasis en el contexto histórico en el que ocurrieron estos hechos. Para esta época, los judíos eran un pueblo cautivo y el antisemitismo siempre ha estado presente en las naciones del mundo. El antisemitismo, en el sentido amplio del término, hace referencia a la hostilidad hacia los judíos. Antisemitismo, hostilidad hacia los judíos, basada en una combinación de prejuicios de tipo religioso. Recordamos que el señor Hitler terminó matando a muchos judíos. Esta persecución racial, esta persecución étnica, cultural. En sentido más estricto, el antisemitismo es una forma específica de racismo, pues se refiere a la hostilidad hacia los judíos. Y ese era el caso de esta nación. Uno no puede leer el relato de la destrucción de Jerusalén a cargo de Nabucodonosor sin percibir su odio por el pueblo de Dios. Fue Nabucodonosor
el que le llevó cautivos a Babilonia. Pero en este momento de nuestra historia, Él ya no se encontraba en escena, y otra nación se había hecho cargo de ellos, pero odiaban a los judíos. Sin embargo, los sentimientos antisemíticos, a pesar de que Nabucodonosor ya no estaba, seguían persistiendo en la nación, y el pueblo de Israel estaba cautivo allí 70 años. Y allí estaba Mardoqueo, y allí estaba Esther. Consciente de ello, Mardoqueo advirtió a Esther que no revelara su nacionalidad. El silencio equivalía a negar la religión de ella, porque la religión había sido el elemento de identificación de ese pueblo a través de los años. En el momento en que Mardoqueo y Esther negaron su nacionalidad, estaban negando su religión. Y por supuesto que entendemos la coyuntura de la situación en la que se encontraba Esther en ese momento. Pero definitivamente, desde ningún punto de vista es justificable esconder el hecho de que somos cristianos. Sin embargo, demasiados de los que dicen ser cristianos actúan como si fueran agentes secretos, tan secretos que ni ellos mismos se dan cuenta que son cristianos, y menos la gente que está a su alrededor. Pareciera que les da pena que sepan que son seguidores de Cristo y que aman a Cristo, y siempre ocultan delante de la gente la fe que profesan. Si tienen una Biblia, la esconden. Debemos tomar, mis amados, muy en serio la advertencia que nuestro Señor Jesucristo nos hizo en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 32, 33. Dice acá, Mateo 10, 32, 33, dice la palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33. Y a cualquiera que me niegue, escuche eso, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando pensamos en todo lo que nuestro Salvador ha hecho por nosotros, ¿cómo podemos avergonzarnos de Él? No te dé temor hablar de Cristo. Haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió y derramó su sangre por ti, confiésalo. Todo lo debes a Jesús. El creyente agradecido debería confesar y reconocer gustosamente que el Señor Jesucristo ha salvado su alma y que le ha restaurado. Debería admitir libremente que pertenece al Hijo de Dios que lo amó y se dio a sí mismo por mí. Veo un cuadro. Hay personas que ven a un artista y se quieren tomar una foto con un artista y con alguien importante, y lo confiesan en su Facebook y en sus redes sociales. Aquí estoy con fulano de tal, para que la gente diga: wow, este se codea con famosos. Y en el tiempo de los cumpleaños los famosos lo saludan. ¡Oh! ¿Cuánto más orgullosos deberíamos estar de aquel que sin merecerlo decidió morir por nosotros en la cruz? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Es que estaba pensando en algo.
que hay personas que colocan en su Facebook a sus padres el día que se mueren. Ahí está la foto. Antes no. Es triste, pero es cierto. El Día de la Madre. Gálatas 2:20 dice la palabra. Gálatas 20. No, yo me siento orgulloso de un artista, pero mi mamá, mi papá, ¿y para qué los voy a poner? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. El yo es el ego, el orgullo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La palabra confesar viene de la palabra griega homologeo, que se compone de dos partes. Homo, que significa mismo, logeo, que significa decir. De modo que confesar significa decir lo mismo, estar en armonía. Confesar es hablar lo mismo, es estar de acuerdo con otra persona. El creyente en Cristo ha de confesar al Señor Jesús con sus labios. Romanos capítulo 10, versos 9 al 10, enseña Romanos 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Cristo. Y debe así estar de acuerdo verbal y públicamente con lo que Dios ha dicho en cuanto a su Hijo. Primera de Juan 5, 9 al 12. Primera de Juan 5, 9 al 12 enseña: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si nos tomamos selfies con los famosos, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta es la vida. Esta vida está en su Hijo. Verso 12. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios ha dicho también en Mateo 17:5 lo siguiente. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Estaba hablando Jesús. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso se escuchó a través de aquella voz. Este es mi Hijo amado, no hay duda, Jesús. Es mi Hijo amado, está diciendo el Padre. Esta fue la confirmación de Dios desde el cielo a Pedro, Jacobo y Juan, que se encontraban con Jesús en el monte de la transfiguración, en donde el rostro de Jesús, dice la Biblia, resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Estaban hablando, creo que Pedro, que siempre era el que hablaba, decía: ¿por qué no le hacemos una enramada? Y está Moisés, está Elías, y hagámosle una enramada con Jesús. Y dice el Padre: no, señores, este es mi Hijo amado, es Jesús, óiganlo a él.
De manera que la persona que confiesa a Cristo está de acuerdo con esa declaración. Primera de Juan capítulo 4, verso 15, Primera de Juan 4, 15, enseña: todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios, el Hijo, vino al mundo y se hizo hombre. Juan 1, capítulo 14. Juan 1, capítulo 14. Dice la palabra Juan 1, 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, Dios encarnado, vino a este mundo para morir por los hombres pecadores, y eso nos incluye a usted y a mí. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que el que confiesa a Cristo está de acuerdo con este asombroso hecho. Él vino al mundo a salvarnos. Primera de Juan 4, 2, 3. Primera de Juan 4, 2, 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Confesar que Jesús es el Cristo significa que esa persona está de acuerdo en que Jesús ciertamente es el Mesías que vendría a salvarnos. Juan capítulo 1, verso 41. Juan 1, 41. Dice la palabra del Señor: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido de Dios. Según el Antiguo Testamento, el Mesías, el ungido de Dios, es presentado como, número 1, el Dios hombre, el Dios hombre. Isaías capítulo 7, verso 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nombre de Jesús, Emmanuel. El significado del nombre Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. Dios en medio de su pueblo. Jesús no es un predicador cualquiera. No es una doctrina más. Es Dios con nosotros. Mucha gente cree más en otras cosas que en Jesús, porque todavía no han recibido la revelación de quién es Jesús. Y hoy pido a Dios desde lo profundo de mi corazón que nos permita entender esta verdad. Ahí lo hemos revelado en el ciego Bartimeo. Mucha gente seguía a Jesús y lo apretaba, pero no sabían quién era Jesús. Por eso lo llevaron a la cruz y lo asesinaron. Pero este paralítico, que tal vez no iba todos los domingos a la iglesia, sabía quién era Jesús. Por eso cuando se dirige a Jesús, Él no dice: predicador, ten misericordia de mí. Profeta, ten misericordia de mí. Influenciador, ten misericordia de mí. Él dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego sabía que Jesús era el enviado de Dios.
Que no nos pase a nosotros. Que hemos estado tanto tiempo, yo no sé si ustedes lo han notado, pero el centro del mensaje que se comparte en verdades eternas es Jesús. Es Jesús. Y todo el tiempo se está hablando de Él. Él es el protagonista de esto. Él fue el que vino a morir por nosotros en la cruz. Es Jesús, nadie más. Lo segundo, el Dios fuerte. Jesús es el Dios fuerte. Isaías 9:6 enseña su palabra. Isaías 9:6 dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí dice, Dios fuerte. Ese niño que nacería se llamaría Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué más? Jesús vendría a este mundo como el sustituto del pecador. Él es la ofrenda que se pagó por nuestro pecado. Isaías capítulo 53, versos 4 al 6. Isaías 53, versos 4 al 6. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús lo hizo. Verso 6. No dice seremos curados, fuimos, ya lo hizo. Apropiese de esa palabra y reclamen su sanidad. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Por eso amamos tanto a Cristo. ¿Quién es Jesús? Según la Biblia, Jesús es el Rey eterno. Dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Miqueas 5, 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Dios eterno. Jesús, el Señor Jehová, nuestra justicia. Jeremías 23, 5, 6 dice, Jeremías 23, 5, 6 dice su palabra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Había un costo implicado en confesar que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, Dios hecho carne. Juan capítulo 9, verso 22. Juan 9, 22. Enseña. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esto fue lo que dijeron los padres de aquel joven que había nacido ciego, que Jesús tomó barro, escupió y luego le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, ¿verdad? Cuando los fariseos le preguntaron a sus padres, estos padres dijeron, nosotros sabemos que Él es nuestro hijo y damos fe que Él había verdaderamente estado ciego. ¿Pero quién lo sanó? No lo sabemos. Pregúntenle a Él. Tenían miedo de confesar a Jesús para no ser expulsados de la sinagoga.
Juan capítulo 12, verso 42, Juan 12, 42. Dice su palabra. Con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. No lo confesaban a Jesús como el Mesías. Les daba miedo. Mantengamos esto en silencio. Que nadie sepa que yo creo en Cristo, porque me van a decir que yo soy fanático, que soy aleluya. Por causa del temor a lo que pudieran pensar las élites religiosas de la época, muchos fallaron en confesar a Jesús abiertamente, y en la actualidad a muchos les da vergüenza confesar a Jesús para no ser excluidos de su círculo social. La palabra que significa lo contrario de la palabra confesar es la palabra negar. Negar. Primera de Juan capítulo 2 versos 22 y 23. Enseña la palabra bendita. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y podemos negar a Cristo cuando andamos de una manera contraria a lo que Él nos demanda en su santa y bendita palabra, cuando no ponemos por obra su palabra, cuando nuestro testimonio habla otra cosa distinta a lo que hemos aprendido, estamos negando. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo. Confesar es decir sí. Negar es decir no. En Lucas 22, 57, 60, Pedro debería haber dicho, miremos Lucas 22, 57, 60, cuando le preguntaron a Pedro acerca de Jesús. Dice, pero él le negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. Verso 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, también eres de ellos. Y Pedro le dijo, hombre, no lo soy. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Verso 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro, cuando le preguntaron, debió haber dicho, sí lo conozco. Sí, yo soy uno de ellos. Sí, yo estuve con él. Pero Pedro negó a Cristo y no quiso reconocer que estaba relacionado con él. Por eso cuando Jesús va pasando, Jesús mira a Pedro y Pedro lloró amargamente, pero lloró amargamente no porque Jesús le estaba diciendo, te lo dije, deja que yo salga de aquí para que vea y hablamos. No, Jesús le miró con esa ternura que traspasó su corazón y que le hizo ser confrontado con su acción. Hey, ¿cómo negaste a Jesús de esa manera? Y cada vez que nosotros pecamos, estamos negando a Jesús y estamos negando su obra en la cruz. Cuando se le pregunta, ¿es Jesús tu Salvador y Señor? El creyente puede responder con certeza, sí, sí, Él es mi Salvador y mi Señor. Yo sé que Él es mi Salvador. Yo pertenezco al Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No temas afirmar públicamente que tú le perteneces a Él. Durante las grandes persecuciones del segundo y tercer siglo, los creyentes que no negaban al Señor, aún arriesgando mucho sufrimiento y tortura y martirio, eran conocidos como los confesores. Los confesores. A pesar de que los
los metían a la cárcel, los apedreaban. Ellos no dejaban de conocer a Cristo, de confesar a Cristo. Que nunca nos avergoncemos del Dios que no se avergonzó de morir por nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 8 enseña, segunda de Timoteo 1:8, enseña lo siguiente: por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Romanos 1:16 enseña: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Hay gente que le da pena. Es que me dicen evangélico. Evangélico es de evangelio. Pablo decía, yo no me avergüenzo. A mí no me da vergüenza que me digan que yo sigo el evangelio, que son buenas nuevas, significa evangelio, buenas nuevas. Se refiere a ese carácter de Daniel, ¿verdad? Que le dijeron, el que ore de aquí a 30 días a un Dios que no sea un Dios distinto, lo vamos a meter en el foso de los leones. Y Daniel, dice la Biblia, abría la ventana y solía orar como siempre. No les tengo miedo. Y no paró de buscar a su Dios. A los amigos de Daniel lo metieron en el foso de los leones. Y uno dice, uy, qué bueno que uno lo echen a un foso de los leones y los leones no se lo coman. ¿Cómo hacer eso? No niegues a Dios. Confiésalo a Él. Nunca dejes de buscar su presencia. Porque todo aquel que honra a Dios será honrado por Dios. Los amigos de Daniel le dijeron, dobla tus rodillas ante esa estatua. Y él, no, yo no me doblo, yo no adoro ninguna estatua. Y los metieron al horno de fuego por no doblar sus rodillas ante las estatuas, que la gente dobla sus rodillas. Y vino una consecuencia, los metieron al horno de fuego, pero la llama no pudo arder en ellos, porque en el momento de la prueba honraron a su Dios. Primera de Pedro 4:16. A veces cuando llega la prueba empezamos a quejarnos, ¿y esto por qué me pasa a mí? Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de mi Cristo. Primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, los que hemos sido redimidos, no hablar con júbilo y satisfacción de nuestro Redentor? Estábamos perdidos, mis amados. Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Hebreos 2:11 dice la Biblia. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. No nos avergoncemos de llamarlo nuestro Dios y nuestro Salvador. Si lo confesamos delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. Eso promete su palabra. Mateo 10:32 dice, Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al disfrutar yo de una relación salvadora con Cristo, puedo decir a otros, quiero que sepas que Jesucristo es mi Salvador. Él a su vez dirá a su Padre, esta persona me pertenece porque me confiesa, no se avergüenza de mí, es mía. Por el contrario, si negamos a Cristo delante de los hombres, Él nos negará delante del Padre. Es decir, esta persona no me pertenece. Nunca le he conocido, qué triste. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De acuerdo con Lucas capítulo 12, verso 8,
Si confesamos con gozo a Cristo delante de los hombres, Cristo nos confesará con alegría delante de los ángeles de Dios. Pero si nosotros le negamos delante de los hombres, Él nos negará delante de las huestes celestiales. Eso dice su palabra. Lucas capítulo 12, versos 8 al 9. Lucas 12, 8 al 9. Dice: Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Verso 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Nótese la promesa de Cristo a los vencedores en Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre. Aquí lo dice el Señor. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice el Señor. Este es uno de los míos. No me negó, me confesó. Vestiduras blancas, y lo voy a confesar delante de mi Padre Dios. Es decir, voy a dar, ¿cómo le dice? Uno pide una recomendación. Habla bien de mí para que ese puestico sea mío. Jesús está diciendo, yo voy a hablar, voy a dar testimonio delante de mi Padre de esta persona. Y le voy a decir a los ángeles quién es este que no me negó nunca cuando estuvo en el mundo, que no se avergonzó de mí, que no dejó de hablar de mí, de testificar de mí. La persona que realmente cree en Cristo no será avergonzada jamás. Romanos 10:11. Dice su palabra, Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere, en Jesús, no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Has confesado públicamente a Cristo y has reconocido que Él es tu Señor y Salvador? ¿Has compartido esto con tus amigos y tus familiares? ¿Saben ellos que eres creyente en Cristo? ¿Y las personas con las que trabajas o con las que vas al colegio, saben ellos de tu relación con Cristo y de lo que Él significa para ti? ¿Has confesado a Cristo en una iglesia que cree en la Biblia y que honra a Cristo? Esto se puede hacer durante la invitación a aceptar a Cristo en el altar, o en el momento de las peticiones de oración, o cuando se dan los testimonios. Una confesión de fe clara y concisa también debe darse cuando uno es bautizado, fe pública, de que ahora le pertenezco a Cristo, de que a partir de ahora entremos en un pacto y en un compromiso con Él. No debemos avergonzarnos de hacer saber a los hombres que creemos en Cristo y que servimos a Cristo y que amamos a Cristo y que nos importa más la alabanza de Cristo que la gloria de los hombres. El deber de confesar a Cristo es obligación de todos los cristianos durante toda la edad de la iglesia. Nunca olvidemos eso. No es solo para los mártires, sino para todos los creyentes. Cualquiera sea la condición económica o social, no es solo para las grandes ocasiones, sino para el andar diario en un mundo malo. El hombre rico sea testimonio entre los ricos. El trabajador confiese a Cristo en medio de los trabajadores. El joven entre los jóvenes. El siervo entre los siervos. Cada uno. Y todos deben estar preparados para confesar a su maestro, si son verdaderos cristianos. El que no es un verdadero cristiano no le habla a nadie de Cristo. No le comparte a una persona
de Jesucristo. Si el Señor nos llamara hoy mismo y nos preguntara, ¿cuántos alcanzaste para mí? ¿A cuánto les testificaste de mí? ¿Cuántos llegaron a mis caminos por tu predicación? ¿Qué le dirías? No, yo soy un buen creyente porque yo todos los días escucho la palabra de Dios. Aleluya, amén. Sí, pero estás tan convencido de Cristo que se lo compartes a alguien. Es como quien tiene el antídoto para una mordedura de serpientes. ¿Cómo es posible si tú y yo sabemos que el Evangelio es medicinal? No lo compartimos con alguien. Si tú sabes que alguien lo mordió la serpiente y tienes un antídoto en tu casa y tú no lo compartes con alguien, hay algo en tu corazón que tú tienes que revisar. ¿Por qué no es cierto que una persona que se diga tener a Cristo en su corazón y que haya entendido la obra que Cristo realizó en favor de su vida, que se contenga de testificar a otros de lo que Cristo ha hecho? No es necesario hacer sonar la trompeta. No se requiere una ruidosa algarabía. Solo es necesario usar las diarias oportunidades que Dios te brinda. Pero una cosa es cierta. Si un hombre ama a Jesús, no debe avergonzarse de hacerlo saber a los demás. Nos guste o no, sea fácil o difícil, nuestro camino es muy claro. Sea como sea, Cristo debe ser confesado. Confesar a Cristo es como poner una etiqueta. Aquí dice verdades eternas, una etiqueta. La ropa lleva etiqueta, los productos tienen etiquetas. Confesar a Cristo es como una etiqueta en el envase. La etiqueta confiesa el contenido, sean arvejas, o arándanos, o maíz, o alguna sopa. Tiene una etiqueta y usted logra identificar el producto por la etiqueta. El creyente puede poner la etiqueta en el envase. Al reconocer quién mora dentro de este envase, mora Cristo. Cristo vive en mí. El mundo tiene que saberlo y mis acciones tienen que mostrarlo donde quiera que vaya. Pedro tenía la etiqueta. Había tanto de la presencia del Señor en él que cuando la gente lo vio decía, Él estaba con ellos. Él habla como ellos. Había estado tan cerca del Maestro que era imposible que la gente no pudiera percibir el aroma de la gloria de Dios que ahora estaba en él. Es imposible tener comunión con Cristo verdadera y genuina y que la gente no perciba el aroma de su gloria en nosotros. Que la gente no vea la etiqueta de Dios en nuestras vidas, que la escondamos y que la gente no sepa de qué producto somos, si somos del mundo o si somos de Dios. Escondemos la etiqueta, bajamos el aviso porque nos da vergüenza. Él es aquel que nos amó. Él es aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Gálatas 2:20 enseña. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire esto, mire el cuadro, estoy juntamente. O sea, Cristo no estaba crucificado solo en el madero, estoy juntamente crucificado con Él. Y ya no vivo yo. No soy yo el que vive. El yo ha muerto con Cristo en la cruz. Ahora el que vive en este cuerpo ya no soy yo, el que vive aquí se llama Cristo. Y él lo confesaba. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne. Porque seguía teniendo sus luchas. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo que estaba diciendo es, él tuvo fe para morir por mí. Y aunque aún tengo luchas en mi carne,
Sigo adelante porque si Él creyó en mí, ¿quién soy yo para no creer en Él? Ya no vivo yo. El mundo tiene que saberlo. Ahora Cristo habita en mí. Finalmente, la confesión de nuestros labios tiene que estar de acuerdo con la conducta de nuestra vida. Yo no puedo decir Cristo está en mí y metido borracho en una taberna. ¿Cuál Cristo está en usted? Yo no puedo decir Cristo está en mí y yo en inmoralidad sexual. ¿Quién está en ti? Yo no puedo decir Cristo está en mí y con lujuria. Tito capítulo 1 verso 16. Aquí el apóstol Pablo describe a un grupo de personas. A un grupo de personas que profesan, que confiesan conocer a Dios, pero ¿le conocen realmente? Sus labios dicen sí, conocemos a Dios, pero su vida dice no, no conocemos a Dios. Tito 1:16. Tito 1:16 dice la palabra. Profesan, y esto lo hace uno con sus labios, profesan conocer a Dios. Y pregúntele a cualquier persona, ¿usted ama a Dios? Sí, yo, aleluya, hermano, yo, Dios, yo, aleluya, amén. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El andar de este tipo de personas está en conflicto con su hablar, y esto es una abominación ante el Señor. Esta gente nombra el nombre de Cristo, pero no se separan de la iniquidad, dando así evidencia de que realmente no pertenecen a Dios. Segunda de Timoteo 2:19, Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. No es que Dios me ama así, con pecado y todo. Por supuesto que Dios le ama. Dios le ama, pero no comparte su pecado. Dios no ama su pecado, lo ama a usted, y lo ama tanto que decidió morir por usted en la cruz del Calvario para que usted cambie. Ese cuento de que es que Dios es amor y Dios a mí me ama así porque Dios me acepta. No, señores. Aunque dicen conocer a Dios, ellos mienten. Y la verdad no está en ellos. Primera de Juan 2, 3, 4. No lo escribí yo. Fue inspirado por el Espíritu Santo esto, y dice: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Quien no guarda sus mandamientos ni pone por obra su palabra, no conoce a Dios. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es decir, no tiene en cuenta la palabra de Dios y no le hace caso a la palabra, el tal es mentiroso, aunque vaya todos los días a la iglesia. Y la verdad de Dios no está en él, se está engañando a sí mismo. Cayó en un espíritu de religiosidad. Es que yo oro, sí, usted puede orar, usted puede leer la Biblia, usted puede saberse los textos bíblicos, usted puede predicar la palabra, pero si usted no obedece los mandamientos de Dios, no está haciendo nada. Nosotros no nos salvamos por cuántas veces asistimos a la iglesia. Nadie se salva por asistir a la iglesia. Nadie se convierte en un carro por meterse a un garaje. No. Usted se salva cuando empieza a obedecer a Cristo y a vivir como Cristo demanda. Como creyentes en Cristo, seamos como Timoteo y hagamos una buena confesión ante todos los hombres. Primera de Timoteo 6:12, enseña la palabra. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Que el mundo vea que el Cristo que mencionamos con nuestros labios es el Dios a quien servimos con nuestras vidas. No nos avergoncemos del Evangelio y no seamos una vergüenza para el Evangelio. Termino con esto. Para que Jesús ante el Padre te pueda confesar, ante los hombres, nunca lo vayas a negar. Repito, para que Jesús ante el Padre te pueda confesar, ante los hombres, nunca lo vayas a negar. Padre eterno, te damos gracias infinitas por todo lo que has ministrado y hablado a nuestro corazón a través de la vida de Esther. Estas cosas quedan en la palabra para que nosotros podamos tomar el ejemplo y nuestras vidas puedan ser edificadas a través de ello. Gracias, amado, por hacernos entender lo valioso del sacrificio tuyo en la cruz del Calvario. Y a veces se nos convierte en paisaje o en sencillamente una frase de cajón, decir, Cristo murió por mí, amén, gracias por tu sangre derramada, por el sufrimiento, por el padecimiento, pero hasta ahí. Pero si verdaderamente nosotros entendiéramos el precio que Jesús pagó por nuestros pecados, entonces jamás nos avergonzaríamos de Él. Y creo, Señor, que en muchas ocasiones en nuestra vida no te hemos confesado. No te confesamos cuando dudamos. No te confesamos cuando tememos. No te confesamos cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, de altivez y arrogancia, porque tú lo que enseñaste es que debíamos ser humildes. No te confesamos cuando no te creemos. No te confesamos cuando con nuestra boca decimos una cosa y nuestras acciones o las intenciones de nuestro corazón dicen lo contrario. Hoy es un tiempo para ponernos a cuentas contigo y de corazón pedirte que tú nos perdones y que tengas misericordia de nosotros. Danos esa templanza, danos esa convicción, ese apasionamiento que tenían estos hombres en la iglesia primitiva. A estos hombres los apedreaban por causa tuya y ellos no negaban su fe. Daniel no negó tu fe y fue arrojado al foso de los leones, pero tú honraste su determinación y su carácter. ¿Cuántas veces nosotros te hemos negado cuando pasamos por una simple prueba? Entonces ya no queremos orar, entonces ya empezamos a renegar de ti porque tú nos has traído la respuesta que tanto necesitamos. Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, a mí nada me podrá separar del amor de Cristo. Y las palabras que el apóstol dijo no fueron simple retórica. Él estaba convencido de que nada lo separaría del amor de Cristo. Y era tal su pasión por Cristo que aún estando en la cárcel, Él era influencia donde quiera que iba. Hasta los presos se convertían en la cárcel. Danos esa determinación para que en cualquier lugar donde nosotros estemos o vayamos, podamos ser de influencia para las personas que están a nuestro alrededor. Perdónanos porque son años que llevamos de decir conocerte y no hemos alcanzado a una sola persona para gloria de tu nombre. Nos ha dado vergüenza hablarles de ti, incluso a mis propios familiares. Pablo, aún estando en la cárcel, sabiendo que le esperaba la muerte, no fue excusa para detenerse de hablar de ti. Y como ya no podía salir, entonces usaba cartas y a través de las cartas enviaba el mensaje. Si en aquella época hubiese habido Facebook o redes sociales, estoy seguro que ahí hubiera estado Pablo predicando su mensaje.
Sabía que lo iban a matar y pudo haber negado a Jesús. Tanto que te serví, invertí mi vida en ti y así me pagas, Señor. No. Ellos nunca renegaron ni siguieron apasionados. Ayúdanos, Señor. A veces nos limitamos a decir solamente, Señor, ten misericordia del mundo, trae la salvación a esta tierra. Y Dios dice, pero yo los quiero salvar es a través de ti. ¿Cómo los voy a salvar si tú no les hablas y te avergüenzas de mí? Lo primero que necesitamos entonces, Señor, es que haya convicción en nuestro corazón de que verdaderamente tú eres el Mesías. Un momento en el que tú le preguntaste, amado Jesús, a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y muchos empezaron a decir, Él es un profeta, Él es un apóstol, es Elías, es Juan el Bautista. Y la pregunta la traslada Jesús a sus discípulos y la traslada a nosotros hoy. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Hubo un silencio que se hizo en ese momento. Y es ahí donde el Espíritu Santo le revela a Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el ungido, tú eres el Hijo del Dios viviente. Que Dios nos libre de escuchar predicaciones de Cristo, hablar de Cristo y no saber quién es Cristo. Muchos de los discípulos no sabían quién era Cristo. Fue el Espíritu Santo el que trajo esta revelación a Pedro. Y eres tú, Espíritu Santo, el que nos puedes hacer entender que Cristo no es una simple religión más, que Cristo no es una moda, que Cristo es el que dio su vida por nuestros pecados. Ayúdanos a entender esta verdad y ayúdanos a andar por esta senda y contarle al mundo que Jesús no solo murió por mis pecados, sino también por los pecados del mundo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. El Señor los bendiga. No olviden, mis amados, que el canal de YouTube, ahí está, se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. En él ustedes pueden encontrar los contenidos de todo lo que se ha estado compartiendo durante todos estos años. Usted se suscribe, activa la campanita de notificaciones y cada vez que publicamos un nuevo contenido, le va a avisar ahí en su celular. No olviden darle me gusta también a nuestra página de Facebook. Y si desean contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través del 317-427-0754. Y no olviden que el día de mañana, sábado, vamos a tener en el programa Verdades Eternas Kids para niños. Pero también me encanta este programa a mí, porque Dios enseña. Simplemente necesitamos tener un corazón dispuesto para aprender, pero son historias maravillosas, fundamentadas todas en la palabra del Señor. Mañana se estará compartiendo acerca de los amigos de Daniel cuando estuvieron en el foso de los leones. Una gran enseñanza para esta nueva generación, para que ellos también amen a Cristo. Gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana. No olviden, para que Jesús ante el Padre te pueda confesar, ante los hombres nunca lo vayas a negar. El Señor te bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de